Vamos a proceder a escuchar los planteamientos de los representantes de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra para su intervención la diputada María Rosete del Partido Encuentro Social. Prometo no excederme. Con permiso de la presidencia. Ciudadano José Luis Martínez Hernández, sea usted bienvenido a esta comisión. Como representante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta comisión permanente, quiero expresar que nuestro voto será a favor del dictamen, pues usted cumple a cabalidad con los estudios y cuenta con la experiencia que se requieren para continuar y fortalecer las relaciones con el país de Turquía y en forma concurrente con Georgia, Kazajistán y Turkmenistán. México y Turquía, como usted bien lo manifestó, cuentan con una amplia historia de amistad, pues comenzaron con sus relaciones diplomáticas hace ya más de 90 años, por lo que resulta de vital importancia seguir manteniendo el diálogo fraterno, pero sobre todo se requiere de un diálogo constructivo y propositivo que permita a esta relación buscar nuevas áreas de oportunidad que beneficien a ambas naciones. Por lo que mi pregunta para usted sería, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad que ve usted y si permitirían de alguna forma incrementar y diversificar esta tan antigua relación? En cuanto al flujo migratorio se refiere, Turquía también cuenta con una situación similar a la de México, convirtiéndolo en uno de los países con mayor número de refugiados en el mundo, por lo que sería importante observar cómo es que esta nación ha trabajado para resolver dicha situación. Ahora bien, respecto a la nueva relación con el país de Georgia, lo cual inició en 1992, se encuentra en una tendencia favorable que sin duda con usted al frente se consolidarán acuerdos que fortalecerán y pondrán en una nueva perspectiva esta relación. No cabe duda que su experiencia será de gran ayuda para poder consolidar y fortalecer los lazos de amistad entre estas naciones, como lo establecí anteriormente. Con Turquía debemos buscar un nuevo enfoque que permita rejuvenecer los lazos, encontrando nuevos horizontes en esta relación y, por otro lado, con los países de Georgia, Kazajistán y Turkmenistán, llegar a acuerdos que favorezcan los acercamientos entre nuestras naciones. Próximo embajador, cuente con el Grupo Parlamentario de Encuentro Social en lo que usted necesite con el fin de fortalecer estas relaciones diplomáticas. Enhorabuena, embajador. Muchas felicidades. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo del Partido del Trabajo. Gracias, senadora presidente. Hablo a favor del dictamen por el que la segunda comisión de la permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Luis Martínez y Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajistán y Turkmenistán. Compañeras y compañeros, con el permiso de la presidencia. México y Turquía mantienen relaciones diplomáticas desde hace 91 años, existiendo coincidencias tanto en aspectos económicos como políticos, destacando sobre todo la solidaridad y el entendimiento entre ambas naciones. No obstante, a pesar de esta larga relación diplomática, aún existen diversos asuntos que es necesario atender para lograr un mayor entendimiento entre ambas naciones. Prueba de ello lo representa las negociaciones para aprobar un tratado de libre comercio entre ambas naciones que haría posible un incremento en la inversión e intercambios comerciales. La apertura de una ruta de vuelos comerciales de Turquía a México
con una frecuencia de 3 veces por semana a partir del 21 de agosto, sin duda será un detonante del sector turístico y comercial que debe ser aprovechado. Actualmente, distintas empresas nacionales tienen presencia en diversas áreas de la economía de Turquía. Tal es el caso de Gruma, Kitsania, Grupo Promax, Empresa de la Construcción y el conglomerado químico industrial Mexichem, lo que evidencia el área de oportunidad que representa Turquía para las empresas mexicanas. En lo que se refiere al intercambio académico, la UNAM ha iniciado las gestiones para establecer el Centro de Estudios Mexicanos Turquía en Estambul. Por otra parte, aún está pendiente la conclusión del programa de cooperación 2019-2022 referentes a la educación, ciencias, cultura y artes, comunicación, juventud y deporte, a fin de contar con los elementos para fortalecer las relaciones en dichas áreas. Como podemos observar, los retos en la relación bilateral México y Turquía son de la mayor relevancia. Sin embargo, confiamos en usted, ciudadano José Luis Martínez y Hernández, que no solo cuenta con la trayectoria profesional, sino que usted posee la capacidad para afrontar con éxito estos desafíos. En este sentido, mi pregunta sería la siguiente. ¿Podría explicarnos cuál es el estatus en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Turquía? Del mismo modo, ¿cuáles son las principales áreas comerciales en las que las empresas mexicanas podrían invertir en Turquía? Es cuanto. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Pilar Lozano McDonald, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señora presidenta. Ciudadano José Luis Martínez y Hernández, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajistán y Turkmenistán. Sea usted bienvenido, así como su señora esposa. Bienvenidos aquí. Antes que nada, me permito felicitarlo a nombre de Movimiento Ciudadano por la gran trayectoria profesional y diplomática que usted ha desempeñado en diferentes partes del mundo. Muchas felicidades, señor embajador. La relación entre México y Turquía se remonta, como usted bien lo dijo, al establecimiento de relaciones diplomáticas mediante el acuerdo de amistad firmado en Roma, Italia, el 25 de mayo de 1927 y que entró en vigor el 12 de julio de 1928. Los intereses de ambas naciones son variados y digamos que hasta estratégicos. Por un lado, Turquía es para México una puerta hacia Europa y Asia, y por su parte México representa una interesante agenda de negocios para empresas turcas, las que se han interesado en invertir en obras de infraestructura y aumentar sus exportaciones e importaciones de productos automotrices, agrícolas y textiles, entre otros. Turquía, por su parte, también ha dado algunos pasos con el propósito de estrechar la relación comercial con México. Y como usted lo comentó, desde el 2018, Turkish Airlines lleva a cabo vuelos sobre todo de carga, pero me congratula mucho saber que a partir del próximo 22 de agosto no solamente serán de carga, sino también de pasajeros. Y como lo comentaba nuestra compañera, Turquía vive y también se ha adecuado de un modo muy especial a una problemática que hoy en día comparte con nuestro país, el tema de los flujos migratorios. Y sabemos que por su situación geográfica, Turquía recibe migrantes que vienen de Siria, de Bulgaria, incluso de Alemania, y que a partir de la Guerra Fría, inclusive, miles de solicitantes de asilo procedentes de los estados del antiguo bloque comunista de la Europa del Este, pues llegaron a Turquía. Entonces, creo que sí será muy importante, como usted ya lo comentó, hacer un análisis de cómo Turquía, ahora que es el país con mayor número de refugiados, y cómo va adecuando sus leyes de política migratoria en este sentido. Creo que sería muy importante ese análisis que después pudiera compartirnoslo. Le agradecería mucho que pudiera compartirlo.
Con la firma del Marco de Cooperación Estratégica y Asociación México-Turquía para el siglo XXI, que eso fue el 17 de diciembre del 2013, ambas naciones entraron en una nueva etapa de relaciones bilaterales, elevando su relación al nivel de una asociación estratégica. Y, sin embargo, también el compañero ya lo comentó, en ese sentido, México y Turquía concluyeron 7 rondas de negociación para concretar un tratado bilateral con el propósito de incrementar la relación comercial, la cual se llevó a cabo en los 3 primeros trimestres del 2018. Esto sumó intercambios comerciales por más de $1,000 millones, según datos del Banco de México. Mi pregunta, embajador, iría en ese sentido. ¿Considera usted que hay condiciones para que a la brevedad se puedan retomar las rondas de negociación que quedaron pendientes y, de ser así, la posible firma de este acuerdo bilateral en materia de libre comercio? Sobre todo, obviamente, considerando que nuestra relación con Turquía se ha equilibrado con el intercambio comercial y el fortalecimiento también de nuestros lazos de amistad. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, diputada Pilar Lozano. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI tiene la palabra la diputada Soraya Pérez. Con su permiso, presidente, de nuevo muy bienvenido y muchas felicidades por su trayectoria. Finalmente, solamente quisiera hacer una pregunta y a partir del comentario que hizo con respecto a lo que representa el tema de turismo en Turquía. A pesar de la situación económica de Turquía en los últimos años, que venía con un crecimiento sostenido y de pronto se vio envuelto ahí en unos temas de desequilibrio económico, tienen altísima deuda, tienen un déficit en la cuenta corriente que ya les ha afectado en los últimos años. Han podido encontrar en el nicho del turismo un área de oportunidad y lo mencionaba usted y me parece interesantísimo porque dio los rankings que tenía México y Turquía en el último año. Sin embargo, el secretario de Turismo mencionó que según los datos oficiales que se están previendo ya para 2019, Turquía pasaría a la 6ª posición en el ranking general, desplazando a México a la 7ª posición y al Reino Unido a la 4ª. Quería retomar el tema porque sé que ahora son tareas que le va a competir a las embajadas. Como nunca, el sector turístico tiene un bajísimo presupuesto y de por sí que está muy lastimado en el tema presupuestal. Ya para el informe del primer trimestre traía un subejercicio del 70%. Entonces, me parece que, nos ha preocupado al Grupo Parlamentario del PRI la falta de una estrategia integral en materia de turismo, pero vale mucho la pena que usted, en el caso de que sea favorecido con su nombramiento por parte del Pleno, pueda traernos qué está pasando en Turquía, este nuevo avión, esta ruta directa a Turquía, entiendo, lo comentaron en un viaje que tuvimos con algunas empresarias, donde discutíamos qué está pasando en Turquía y dicen, se peleó mucho para este vuelo comercial directo, ellos lo están aprovechando muy bien, más tendríamos que ver cómo lo aprovechamos también nosotros, los mexicanos, para promover, por supuesto, la riqueza cultural y artística y arqueológica de nuestro país. Creo que ahí tiene un nicho de oportunidad tremendo y es el que le quiero encargar, embajador, para que le meta mucho énfasis en su programa de trabajo. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, diputada Soraya. Tiene la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Anita Sánchez Castro. Gracias, presidenta. Buenas tardes, legisladores y legisladoras. Bienvenido, ciudadano José Luis Martínez y Hernández, como próximo embajador, que seguramente será ratificado aquí en esta comisión y ratificado posteriormente el día de mañana. Y comentando que efectivamente Turquía
presenta una situación política, digamos, inmejorable, que se ha situado históricamente en una encrucijada entre dos mundos, entre el Oriente y el Occidente, y que esto ha dado o ha sido pieza clave para que este modelo actual de política exterior pueda tener pues un desarrollo en este país, como lo que es un imperio otomano desde 1923. Y considerando también en esta parte que actualmente pues es una potencia altamente turística, y que usted lo comentó también aquí, en el cual pues yo creo sí es importante retomar aquí cómo el turismo puede incursionarse también en nuestro país con inversiones económicas, aparte de que, bueno, pues también se tiene conocimiento de que culturalmente hablando, pues tiene un acervo muy atractivo para los trotamundos en este caso, pero sobre todo algo muy importante que es relativo al Tratado de Libre Comercio y algo que usted mencionó relativo a los misiles, sobre todo que se respeta lo que es la doctrina Estrada, pues como tal la autodeterminación de los pueblos, y para esto pues el cual eligen su propio destino. Pero sí me queda a mí la duda relativo a que no escuché comentar acerca de si dentro de estas relaciones bilaterales entre Turquía y México, si puede contribuir en todo caso a un convenio de colaboración lo que es en el sector laboral y en la ciencia y la tecnología. ¿Qué tanto se puede contribuir económicamente en estos dos países para el desarrollo igualmente también de nuestra nación? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Estimado embajador, tiene usted hasta 10 minutos para sus respuestas y comentarios. Quisiera, aunque algunas preguntas tocan los mismos temas, pero yo quisiera primero al tema de la diputada Rosete del Partido de Encuentro Social. Muchas gracias, Ana. Se hablaba de las áreas de oportunidad entre México y Turquía. Yo creo que, bueno, una de las primeras, que ya además este es un tema, es la de experiencia en política turística. Tanto la política turística como la experiencia de los propios prestadores de servicios turísticos, del tipo de promoción que hacen. Por eso mencionaba yo esta feria de turismo del Mediterráneo del Este que va a haber en 2020, que puede ser un importante lugar para intercambiar experiencias. Por otra parte, y después me referiré ya en otros aspectos al tema del Turkish Airlines, pero en educación superior creo que hay una gran oportunidad, dado que ya muchas de las universidades turcas tienen ya clases en inglés. Tomar clases en turco no se lo recomiendo a nadie, porque mi esposa está sufriendo tratando de aprender el turco todos los días. Pero muchas universidades, tanto públicas como privadas, dan clases en inglés. Yo conozco una antigua colaboradora mía en la Secretaría de Cultura, se fue becada a estudiar Relaciones Internacionales en una universidad privada en Ankara, en Estambul, y ya regresó y ahora es una alta funcionaria en el área internacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, que me da mucho gusto. Y en ese campo de la educación superior yo creo que hay una gran posibilidad de tener intercambio. Y como mencionaba, algo que estoy gestionando con la UNAM es la posibilidad de abrir este centro de estudios mexicanos, como los que hay ya en Madrid, en París, en Londres, en Berlín, en San Antonio. Pero San Antonio es un poco diferente, en Montreal, en Shanghái, creo que es en Shanghái o de Pekín, no sé si en Beijing, pero en China, etcétera. Son como 14 o 15 centros que ya tiene la UNAM en el mundo. Yo creo que Estambul sería un lugar ideal.
para abrir este Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM. En cuanto a el tema de arqueología, yo creo que es infinito. La posibilidad de colaboración entre el INAH y los organismos dedicados a la arqueología y a la protección del patrimonio en Turquía, pues son las mismas problemáticas, tienen una riqueza inconmensurable de zonas arqueológicas. Cada año se encuentran, hay hallazgos arqueológicos, así es que hay una posibilidad incluso de intercambiar experiencias, que concretamente los arqueólogos mexicanos vayan a escarbar a los sitios arqueológicos turcos y los turcos aquí en México. Este tipo de experiencias, yo cuando estuve en Conaculta traté de promover este tipo de intercambios a nivel de los arqueólogos, ¿no? Para que aprender diferentes técnicas de termoluminiscencia, en fin, de clasificación de materiales. En cuanto bueno, el tema de migración, yo me refería después al tema de migración porque hay varias, pero un tema interesante es que en materia de cooperación sonaría un poco extraño, pero es el de defensa. La República de Turquía tiene una importante industria de armamentos y, como lo dijo el propio ministro de Relaciones frente al canciller Ebrard, dijo, además son más baratos y muy de buena calidad. Incluso ellos estaban formando parte del grupo que estaba armando el famoso F-35. Y hay una feria de armamentos. Entonces, bueno, no es un tema que a mí quisiera promover, pero lo digo como en detalle. Ahora, en cuanto a, yo creo que la posibilidad de abrir relaciones de incrementar las relaciones que son muy incipientes con Georgia, Turkmenistán y Kazajstán, pues ese es un campo infinito, ¿no? En Georgia ya tenemos un cónsul honorario, faltaría en Kazajstán y en Turkmenistán. Y aunque les habíamos prometido a los kazajos una embajada, ellos sí tienen una embajada en México, pero nosotros no hemos podido cumplir ese sueño de ellos, al menos tengamos un consulado honorario. Y yo creo que además son países a descubrir, son fascinantes. Hace poco una mujer me encontró en YouTube un documental sobre Georgia, fantástico, realmente mostraba las bellezas de este país, este pequeño país que es como del tamaño de Suiza, que tiene una riqueza en vinos, en arqueología, en costumbres, en folclore, de una increíble. Además era famoso, es la tierra de Stalin, por cierto, hay que mencionar entre paréntesis. Bueno, esto en las áreas. En cuanto a la consulta del el diputado Monsalvo sobre el estatus de las negociaciones del tratado. Cuando vino el ministro de Relaciones de Turquía, anunció que vendría en junio o en julio, ya pasó, hoy termina o mañana, la ministra de Economía de Turquía a entrevistarse con su colega, la secretaria de Economía de México. No se dio todavía esa visita. Yo sé que lo que está impidiendo que se firme son dos rubros. Uno de ellos tiene que ver con la cuestión de la industria textil y otro no recuerdo exactamente qué área, pero creo que incluso hay quien dijo, bueno, ¿por qué no nos quitamos del tratado y ya y con eso se salva y se aprueba el tratado? Y lo dejamos para futuras negociaciones, esos dos rubros. A lo mejor esa es la vía que se opte, pero yo creo que está muy avanzado ya este tema del Tratado de Libre Comercio. Y las áreas, en cuanto a las áreas de oportunidad en materia de comercio, que tienen que ver también con la inversión. Yo creo que la industria automotriz, tanto mexicana como turca, son muy avanzadas y se podría buscar una mayor complementariedad. El grupo Alfa, que tiene esta NEMAC, esta empresa que fabrica partes de motores en aluminio, las fabrica en Esmirna, en la costa turca, y las está exportando a Europa. O sea que ya hay una triangulación interesante. Yo creo que se busca buscar más complementación, no solo en esto, sino también en la industria electrónica, de computadoras y de telefonía celular. Hay una posibilidad de trabajar muy de cerca. Son además productos que importamos nosotros automóviles y exportamos automóviles a camiones, también importamos y exportamos partes, aeropartes, la industria aeronáutica también
es un punto interesante, que es un tema que todavía no se ha explorado mucho, pero que también puede haber una complementación ahí. Yo creo que para empezar, pues esos son esos puntos. En cuanto a doña Pilar Lozano Magón, usted, 3 minutos, rápido. Bueno, usted decía el tema de la política migratoria. Yo creo que es importante que estudiemos muy bien de cerca toda esta experiencia de la política migratoria, pues en el país que tiene más refugiados del mundo. Yo creo que incluso yo estuve hablando con algunas gentes del COMEXI de ver la posibilidad de hacer una especie de seminario a nivel México, Turquía, más los organismos internacionales como ACNUR, como la Organización Mundial de las Migraciones, etcétera, para estudiar el tema. Específicamente las dos experiencias, la experiencia de México y la experiencia de Turquía en materia de migración. Bueno, en cuanto al tratado, ya lo mencioné. Y bueno, el turismo, ya mencioné también el turismo. Y yo creo que habría que mencionar en materia de turismo que Turkish Airlines se puede convertir no solamente quien transporte los turistas, sino en un aliado estratégico de la promoción del turismo mexicano, no solo en Turquía, sino en son 200 puntos del mundo donde Turkish Airlines cubre. O sea, es una de las redes más grandes de aéreas, la red de Turkish Airlines. Ellos tienen, yo con mi experiencia viajando en la Turkish, tienen unas películas que le pasan en la pantalla y no son estos anuncios tontos, sino realmente hacen promoción cultural de Turquía. Pero hay que decir, bueno, ahora hagan promoción cultural de México también. Por cierto, se logró ya un acuerdo con Tequila Cuervo para que sirvan Tequila Cuervo en los aviones que vienen hacia México. Ya, eso es, bueno, un minuto. Y la diputada Anita Sánchez Castro, sector laboral y ciencia y tecnología. Bueno, en cuanto a ciencia y tecnología, hay el programa de cooperación entre los ámbitos de educación, ciencia, cultura, artes, comunicación, juventud, deportes, es amplísimo. Pero ahí está incluida la ciencia. Y yo creo que además ellos hay un convenio directo ya entre el CONACYT y la Agencia Turca de Investigación Científica, que lo que hay que hacer es activarlo más. O sea que ya hay una buena relación de base, hay un marco jurídico. Falta pues aprobar el programa de cooperación 2019-2022 de cultura, educación, ciencia y tecnología. Y en cuanto al tema laboral, pues es un tema interesante que yo creo que podríamos explorar cuál es la política laboral del Estado turco y ver las experiencias concretas, la posición incluso de los partidos alrededor de las cuestiones laborales. No es un país que se considere así que tenga un movimiento muy dinámico del tema laboral. Habría que ver por qué, ¿verdad? También eso siempre es interesante. Pero yo creo que esos dos temas, ciencia y tecnología y sector laboral, los tomaré muy en cuenta. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, embajador. Vamos a iniciar la segunda ronda por el grupo parlamentario del PRI. Intervengo. Primero quiero dejar constancia de que el grupo parlamentario del PRI votará a favor de su nombramiento porque consideramos que la selección que hizo la Cancillería y el presidente de la República no pudo ser más indicada. Creo que es usted la personalidad idónea para representarnos en Turquía y en la vieja Constantinopla. Me parece que se requiere en ese país un hombre de cultura y un hombre con un conjunto de vínculos con la comunidad cultural mexicana que nos permita ahondar en esa perspectiva de nuestra relación. Quiero felicitarlo por su presentación. Abordó muchos temas contemporáneos. Fue muy interesante su exposición inicial, que nos lleva a darnos cuenta que
Turquía está en un momento extraordinariamente complejo y que las decisiones que tome el gobierno de ese país pueden cambiar la geometría política del mundo. Entonces, tener un observador que dispone de los elementos analíticos, teóricos y del criterio para informar oportunamente a la Cancillería de cómo se van conformando un conjunto de decisiones que pueden modificar los equilibrios entre Oriente y Occidente y puede modificar el rol de la OTAN, pues es crucial. Estaremos muy atentos a su observación, señor embajador, y respetuosamente le solicito que cuando haya eventos o acontecimientos relevantes, tanto como informe a la Cancillería, lo haga la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, porque sin duda son cuestiones del mayor interés para el mundo. Finalmente, todo lo que podamos hacer para propiciar el encuentro de las regiones de nuestro país con las regiones de Turquía puede ser muy interesante. Yo pensaría en un programa de acercamiento de Estambul con la Ciudad de México, la vertiente urbana de la gran capital del Imperio Turco Otomano y prácticamente el punto de encuentro de Occidente y Oriente, con esta gran ciudad que también es una ciudad histórica. Entonces, además del conjunto de relaciones de país a país, sugerir una vía de relaciones de Estambul con la Ciudad de México. Que le vaya muy bien. Esperamos que la mayoría de este Congreso vote por su ratificación. El diputado Elías Lisha, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Embajador, además de dar la bienvenida y congratularnos por su presencia, me permito plantear un tema que creemos que es de gran importancia. Kazajistán es un país que ha destacado en la última década por el crecimiento económico, especialmente derivado de su política energética. Recientemente el gobierno ha dicho que ha demostrado un reforzamiento por mudar hacia una política energética enfocada a energías renovables, lo que lo coloca como pionero en la materia, especialmente por ser considerado un país rico en hidrocarburos. Mientras tanto, en nuestro país, México, ha existido una creciente tendencia por abandonar la política de energías limpias y de impulsar la inversión en combustibles fósiles, lo que dada la actual catástrofe ecológica global representa un retroceso muy considerable para nuestro país. ¿Cómo plantea desde su representación aprovechar las experiencias de Kazajistán para que en nuestro país podamos avanzar en materia de energías renovables y de mudar de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables de energía? Serían experiencias que sin duda pueden abonar no solo para nuestra economía, sino para recuperar la posición de México en el mundo hacia un país libre de contaminación y hacia un país enfocado a las energías renovables. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lisha. Tiene la palabra la diputada Guillermina Alvarado Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Ciudadano José Luis Martínez Hernández, sea bienvenido usted y su esposa a esta sede del Senado de la República y a esta segunda comisión de la permanente. He revisado su currícula y me ha parecido un gran acierto la postulación que hicieron de usted para el cargo que hoy abordamos. En los países que usted nos representará, estos países tienen una forma de gobierno presidencialista, a excepción de Georgia, que es semipresidencialista. Y esto significa que hay muchas similitudes con México.
hace poco Mevlut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores, dijo que para Turquía México es un socio estratégico clave. Y eso es un comentario muy, muy importante para México. Hace un rato comentábamos algunas mis compañeras y usted que Turkish Airlines comenzará pronto 3 vuelos de Estambul a México. Y ambos países esperan que esto tenga un impacto económico muy favorable. Además, México y Turquía son miembros del Grupo MICTA, que tienen la meta de presentar sus posiciones comunes en temas de gobernanza global y economía mundial. También México y Turquía son integrantes al Grupo 20, al G20, con una correlación efectiva de coordinación en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo organizado, además del tráfico de drogas que ya con antelación se ha ido trabajando de manera diplomática con Turquía. En cuestión de cooperación económica, ¿qué factores, según usted, serían de mayor impulso a trabajar desde la trinchera del Servicio Exterior mexicano? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputada. Tiene la palabra, señor embajador, y le recuerdo que esta es su intervención de cierre y es hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora Paredes. Muy importante lo que mencionó usted, esta posibilidad de buscar unos lazos entre Estambul y la Ciudad de México, no solamente protocolarios, yo diría que habría que buscar ver cuál es la experiencia de estas megaurbes, que la ciudad de Estambul nunca se acaba. Yo recuerdo verla cuando uno viaja a la isla precisamente donde estuvo Trotsky refugiado, exiliado, su primer punto del exilio, donde tengo un proyecto, por cierto, para poner una placa en la casa de Trotsky en la isla Príncipe, y voy a hablar con el nieto para ver si hacemos juntos una actividad ahí. Me di cuenta del tamaño de esta ciudad, sí, físicamente ver esta ciudad, claro, toda la cosa nunca se acaba, son edificios tras edificios. Yo creo que esta experiencia, la experiencia en temas de contaminación, de tráfico, de las alternativas energéticas para los automóviles, el automóvil eléctrico, en fin, el híbrido. Yo creo que hay mucho que plantear, y también los temas de los diferentes barrios, las zonas urbanas marginadas, en fin. Yo creo que hay mucho que hacer en la política comunitaria en cuanto a las posibilidades de trabajo conjuntamente con el nuevo alcalde de Estambul, que es muy joven, es un alcalde de menos de 40 años, o 42 tiempo. Yo creo que se puede hacer plantear un encuentro con la gobernadora, jefa de gobierno Sheinbaum, por una parte. Ahora, en cuanto a las energías renovables y la experiencia de Kazajstán, como mencioné, uno de los puntos que he planteado yo en mi programa de trabajo es seguir muy de cerca las políticas energéticas de Kazajstán y de Turkmenistán. Kazajstán por lo avanzado que está en estas, y Turkmenistán por ser pues una de las grandes potencias en materia de reservas de gas. Yo creo que no solamente es toda la cuestión de la geopolítica de los gasoductos, sino las cuestiones tecnológicas en cuanto a la explotación petrolera de gas y las políticas de energías alternativas. Yo hasta ahora no encontré hace poco un estudio de una de estas consultorías británicas sobre Turkmenistán y el fenómeno de la energía en Turkmenistán. Es un estudio bastante difícil de conseguir, pero tengo amigos que están en el medio y me he conseguido esta información, que creo que es el tipo de cosas que debemos difundir en México. Y yo ofrezco pues inmediatamente, hay en Turkmenistán, no en Kazajstán, hay una serie de organismos que se dedican a la difusión de sus políticas, que organizan encuentros, como hay foros, hay una serie de foros muy importantes. Hay un foro económico y otro foro de los medios de comunicación, que es el euroasiático. Eso es muy bien interesante porque ahí se está tratando de hacer una política de lo que es el Asia Central, ¿no? Y teniendo relaciones con todas las demás
países turcomanos y con Georgia, con Armenia, en fin. Creo que ahí es un punto de encuentro desde la antigua ruta de la seda que puede darnos experiencias muy interesantes. Y finalmente, en cuanto a la cooperación económica, yo creo que, y lo que mencionó el ministro Çavuşoğlu, como me dijo más o menos que sí. Yo creo que el tema, bueno, por un lado está el tema del Tratado de Libre Comercio y por otro la experiencia esta de la Alianza del Pacífico. Turquía también es observador de la Alianza del Pacífico, así que le interesa que esta oficina de la Alianza del Pacífico funcione muy bien. Hay un convenio especial y creo que puede ser un mecanismo para promover el comercio y las inversiones tanto en Turquía como en los países de la concurrencia. Incluso ellos manejan también a Azerbaiyán, que México tiene una embajada en Azerbaiyán, pero creo que es muy pequeña y no podría tener una oficina de cooperación económica. En fin, creo que todavía me queda tiempo. 30 segundos. 30 segundos. No, bueno, sobre todo dar las gracias y sentir, realmente he sentido un calor en esta reunión, calor humano, no y encontrar nuevas caras y caras de amigos de hace muchos años, que me da mucho gusto, y decirles que pues daré todo mi esfuerzo por llevar el nombre de México a estos países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Le ruego a la comisión designada se sirvan a acompañar al señor embajador y a su distinguida esposa, y apreciamos mucho su presencia para que continuemos inmediatamente con la votación correspondiente. Un momento, recojo mis... Concluye la comparecencia del ciudadano José Luis Martínez. Si tiene alguien interés de hacer uso de la palabra, no habiendo quien haga uso de la palabra, procedemos a dictaminar el
proyecto de punto de acuerdo. Le ruego a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano José Luis Martínez Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Turquía y en forma concurrente, sujeto al beneplácito correspondiente ante Georgia, Turkmenistán y la República de Kazajstán. Sí, senadora presidenta. Consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Sí se dispensa, senadora presidenta, y procedo a dar lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Luis Martínez Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. ¿Es cuánto? Se consulta si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre el proyecto del resolutivo. No habiendo quien haga uso de la palabra, le ruego a la Secretaría se sirva a recoger la votación, empezando por la derecha. Solicito a los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda, por favor. Senadora presidenta. José Luis Montalvo Luna, Partido del Trabajo, a favor. Elías Lisha, a favor. Anita Sánchez Castro, a favor. Pilar Lozano McDonald, Movimiento Ciudadano, a favor. La de la voz, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez Munguía, del PRI, a favor. Guillermina Alvarado, a favor. Imelda Castro, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. María Rosete, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Senadora presidenta, le informo que el resultado es por unanimidad a favor. Muchas gracias. La segunda comisión de la Comisión Permanente ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano José Luis Martínez Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Turquía, concurrente con Georgia, la República de Kazajstán y Turkmenistán. Se han agotado los asuntos que convenimos tratar el día de hoy. Vamos a seguir con la sesión abierta y se cita a la próxima sesión de esta segunda comisión el martes 6 a las 8:30 de la mañana. Les apreciamos mucho su asistencia y participación. A través